poema algo antiguo. El original está en latín y es del siglo I a.C. Lo traigo más que nada porque en la facultad nos plantearon el tema de qué es literatura, qué hace a la literatura, y nos dieron un texto muy interesante de Terry Eagleton. El texto plantea distintos argumentos y los refuta a su vez, llegando a una conclusión de que la literatura no puede definirse. Habla de que la literatura es ficción, pero también nos habla de textos que no son ficción y también son literatura. Y bien, ¿qué es la ficción en su totalidad? También nos habla de la naturaleza del lenguaje, de si se usa lenguaje poético en la literatura y por eso es literatura, pero no, porque también vemos textos que están escritos en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común de la gente, y también es literatura. Nos habla de que la literatura son textos no pragmáticos, pero también nos plantea muchos textos que comenzaron siendo textos con una función específica y que luego se convirtieron en literatura, o bien textos que comenzaron siendo parte de la literatura y la sociedad le dio una función. Es decir, la literatura también puede ser pragmática, práctica, útil. Finalmente, lo bien escrito. ¿Qué es lo bien escrito? Y es entonces cuando plantea los juicios de valor y por qué la literatura y sus textos dependen de la sociedad, del entorno, etcétera, etcétera. Y es por eso que nos mostraron un poema de Catulo del siglo I a.C. en el que pone a prueba al lector, especialmente a nosotros quienes estamos acostumbrados a la delicadeza del lenguaje, a lo que creíamos poético del lenguaje, y nos muestra que también puede ser vulgar, pero manteniendo ciertas reglas y haciéndolo muy interesante, mostrándonos que la literatura es muy amplia y por textos como este se enriquece, no se ensucia. Este poema es un poema de invectiva, a lo que se dice un poema de reacción, que tiene un vocabulario seleccionado para hacer reaccionar. La función de este poema específico, según el contexto, fue en respuesta a ciertos autores de esa misma época que criticaban mucho a Catulo, a su forma de escribir, su vulgaridad, y especialmente un poema que escribió que era muy delicado, muy romántico, y es por eso que recibió ciertas críticas, y en la época estaba mal visto ser delicado si uno era hombre. Entonces lo tacharon de marica, de homosexual, como si fuera algo malo, a lo que Catulo respondió con el poema. Iban a escuchar palabras que nunca creí que iba a decir, pero siempre está bueno innovar y mostrar distintos lados de una persona o lo que textos pueden hacerle a una persona. Por ejemplo, a mí este texto me maravilló en cierta forma, llamó muchísimo mi atención, como seguramente llamé la de la mayoría de sus lectores, especialmente quienes no habíamos oído hablar nunca de Catulo y su historia. Se trata de este poema que escribió Catulo, que hablaba de sus miles de besos a una mujer, y por lo que nos contaron, luego hubo un poema con este tono fuerte hacia esa misma mujer, que vaya uno a saber qué le hizo a Catulo, pero cuando uno hace enojar a un escritor, a un poeta, o no solo enojar, cuando uno marca la vida de un escritor, seguramente se encuentre reflejado o reinterpretado en sus textos. Espero que les haya gustado o no, espero que les haya sorprendido, espero que les haya parecido algo nuevo, distinto, y que les haya hecho pensar sobre qué es la literatura y qué podemos encontrar en ella. A mí personalmente, luego de hablar tanto sobre este poema, me pareció algo muy interesante, me terminó gustando, especialmente si conocemos el contexto de las cosas y por qué uno hace. Y creo que esta clase de poemas o de textos nos muestran la magia que tiene las palabras. Una vez más nos muestran la magia de las palabras y lo que podemos hacer con ellas si sabemos usarlas. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado o no, pero espero que me comenten su opinión, qué opinan, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que pasen por videos anteriores para que los comenten, para que opinen, para que compartamos opiniones, o simplemente para conocer mi opinión, para conocer sobre los libros que he leído o sobre las cosas que he opinado y dicho. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!